¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Tengan ustedes muy hermoso día miércoles. Qué lindo que en esta tarde podemos estar en otro día más de estudio de la palabra del Señor para los grupos y para todos aquellos que quieran agregarse a estudiar la palabra del Señor. Lindo porque podemos estar estudiando lo que es la iglesia local. Y el tema que ya había empezado el miércoles pasado el pastor Cristian es los líderes espirituales, y pudimos ver algunas clases de líderes que Dios ha prometido, y lo hemos podido ver en primer lugar allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15, con algunas características, y también hemos podido ver cuáles son algunas de las responsabilidades de estos líderes para con el pueblo de Dios, allí en Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 6. Esta parte es la que vimos en el comienzo del estudio la semana pasada, que estuvo a cargo del pastor Cristian. Y hoy vamos a seguir viendo lo que son estos líderes en la iglesia del Nuevo Testamento, y algunas características y algunas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, aquí nos muestra que tendríamos que hacernos algunas preguntas frente a lo que es el contenido de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Cuando vemos este pasaje que dice lo siguiente, versículo 11, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, si leemos el 15 y el 16 para completar la lectura, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, yo quisiera que en esta tarde podamos ver esto muy a vuelo de pájaro, ya que hemos tenido la oportunidad de escuchar reiteradas veces la enseñanza a través de nuestro pastor Cristian, y aún él ha tenido a su cargo en nuestro Instituto Crecer gran parte o como base de materias dadas este pasaje, y que con tanta claridad él nos pudo enseñar sobre el contenido minucioso de la palabra del Señor. Pero quiero recordar algunas cositas, y lo primero que tendríamos que decir, que aquí la palabra de Dios, allí en el versículo 11, nos va a decir que el que constituyó a cada uno, cuando habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, está diciendo que Él nos llamó, Él nos constituyó, Él nos formó, Él nos hizo aptos para esta tarea. Qué bueno es que habla muy claro sobre cada uno de estos ministerios que tanta falta hacen dentro de la iglesia, como cada uno de los ministerios y dones que el Señor da, cada uno de estos llamados especiales que el Señor da para gente que Él ha elegido. No porque sean especiales frente a la sociedad, sino que son gente elegida por Él de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su llamado eterno, de acuerdo a su forma de ver las cosas y de ver la iglesia, que siempre es lo perfecto y lo que necesitamos. Por eso ustedes, si se fijan, los últimos en ser nombrados son
pastores y maestros. Y siempre que vemos esto, nos preguntamos, y es una duda que tienen los teólogos, si aquí se está hablando pastores por un lado y maestros por otro lado, es decir, como dos personas diferentes, o si está hablando de la misma persona con los dos ministerios. Si hay algo que sabemos muy claro a través del desarrollo de la palabra del Señor, es que todo pastor debe ser también un maestro. Una de las tareas principales que tiene el pastor es dar alimento al rebaño, es decir, que enseñar todo lo que contiene la palabra del Señor, todo lo que tiene la palabra del Señor, todo lo que es el mensaje de Dios para el pueblo, para que pueda crecer sano y bien alimentado en las cosas del Señor. Es decir, que podríamos decir que todo pastor tiene que ser también un maestro, pero no todo maestro tiene el llamado pastoral. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Sí está bien que no podemos decir que todo maestro tiene un llamado pastoral o que es un pastor, en la función que cumple de alimentar, de cuidar, de guiar a su grupo. Todo maestro tiene esa responsabilidad que Dios le da hacia el grupo donde está él enseñando o donde está dirigiendo. Es decir, que si hay algo que con el pastor Cristian siempre hacemos hincapié en los maestros, al igual que en cada uno de los que está a cargo de distintos grupos de crecimiento de la iglesia, es que no es solamente el hecho de que el maestro tiene que dictar una clase, no solamente el maestro tiene que hablar de teología o enseñar la lección que corresponde al día o abrir un pasaje de la palabra del Señor y hacer una exégesis y poderla compartir. El maestro tiene una función pastoral con su grupo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, aún hay personas que van a asistir al grupo casero, a escuchar la palabra, van a tener una amistad y va a ser quizás muy fiel al grupo, pero le va a costar venir a la iglesia. Hay algunos que ni vienen a la iglesia, pero sí van a la casa porque están invitados por el vecino, por el amigo, por el pariente, y van a estar dentro de lo que es el grupo de estudio. La confianza no la tiene con el pastor. No va a venirle a contar un problema al pastor. Va a ir a contarle el problema al líder del grupo, al que ve constantemente, al que tiene confianza, al que le ha abierto su casa quizás. Entonces nos damos cuenta de que la tarea de orar por esta persona, preocuparse por esta persona, si esta persona está pasando por un problema familiar, un problema material, lo que sea, el que tiene que estar atento es el maestro. Ahora, mis hermanos, lo mismo que podríamos decir con los niños. Los niños no van a venir a traerle sus problemas o compartir sus problemas de lo que están viviendo en la casa o de lo que le pasa en la escuela o lo que le pasa en su interior o el problema que ellos están sosteniendo con los pastores de la iglesia, con los líderes de la iglesia. Van a venir a hablar con su maestra, con su maestro, porque es con quien han confiado, con quien tienen la apertura, con el que cuando viene le da un beso, cuando se va le da ese abrazo, con esa persona que tiene. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos nosotros de pastores y maestros, yo creo que esto no solamente tiene que ir para los pastores de la iglesia, para el liderazgo de la iglesia, sino que tiene que ir para cada uno de aquellos que está cumpliendo una función de ser maestros, que fueron llamados a ser maestros, cumpliendo ese ministerio que el Señor le ha dado. Si avanzamos en todo esto, el versículo 12 comienza con algo que creo que da la razón, por lo cual el Señor, como dice acá, ha constituido a algunos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Y es afín, es decir, que el Señor ha tenido un sentido de hacer esto y poderlo dar a la iglesia.
y tiene un fin, tiene algo como propósito de que esto esté. No solamente para decir, bueno, qué buenos profetas, qué buenos evangelistas, qué buenos ancianos, qué buenos pastores, qué buenos maestros tiene tal iglesia, sino hay un fin, y dice acá de perfeccionar, de completar, de dar crecimiento a los santos, a los hijos de Dios, al pueblo redimido por Cristo, para la obra del ministerio, es decir, la obra del servicio al Señor, para que cada uno podamos estar cumpliendo la función que el Señor nos ha dado. Porque acá cuando dice la obra del ministerio, la palabra que usa es diaconía, es decir, de donde viene nuestra palabra o lo que nosotros conocemos como diáconos. Y la palabra de Dios dice que el diácono es aquel que está al servicio del pueblo de Dios. No se sirve a sí mismo, sirve a los otros. Entonces, dice aquí que el fin tiene para perfeccionar al pueblo de Dios para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer sano y pueda crecer, no detenerse, porque sabemos que en la fase espiritual, en la parte espiritual, lo que no crece, decrece, nada marcha parejo. Es decir, ¿vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? Es decir, que en la vida del pueblo de Dios, hermanos, tiene que haber una tendencia siempre a subir. Puede hacer un poco de meseta o puede bajar un poco, pero siempre la idea es que siga subiendo y subiendo. Por eso habla acá de crecimiento del cuerpo de Cristo. El fin que el Señor tiene de proveer personas capacitadas, de capacitar a las personas por su Espíritu Santo, es para que ellos capaciten a otros. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos llama a un ministerio, nunca debemos pensar, como tan claramente lo habló el pastor Cristian, hizo tanto hincapié, que el Señor lo ha puesto para que nosotros nos sintamos importantes o personas indispensables o personas de jerarquía dentro de la iglesia. El Señor nos lo ha dado para que lo compartamos, para que el día de mañana podamos decir: no soy yo el que estoy solo, sino que tengo este que está a mi lado, que es mi discípulo. Le he enseñado y ahora él está cumpliendo esta función. Y él tener el mismo sentir en su vida, de preparar a otros para que cumplan la función. Por eso dice aquí el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y sabemos que cuando habla de perfección, habla de estar completo, a un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mis hermanos, notemos nosotros, hermanos, que cuando la palabra de Dios habla de la plenitud de Cristo, habla de algo que no necesita ser completado porque ya está completo. Es decir, dice aquí que sigamos creciendo, sigamos haciendo que el pueblo de Dios crezca hasta una estatura que es la plenitud, el estar completo. Y eso se va a realizar cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, la tarea del maestro, la tarea de transmitir lo que Dios nos ha dado, nunca termina en nuestra vida. Mientras el Señor nos da la capacidad, la posibilidad, la vida, el poder hacerlo, tenemos que estar pensando cómo podemos transmitir a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y dice aquí, ¿para qué? Cuando esto sucede, cuando el pueblo de Dios, los santos, han crecido, la iglesia crece a esa plenitud, a ese llegar a estar completo. ¿Qué pasa? Ya no seamos, dice la palabra de Dios, niños fluctuantes, es decir, niños pequeños, niños que pueden ser llevados de un lado para el otro. Por eso dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas personas usadas por el diablo, que desvían
al pueblo de Dios no capacitado, al pueblo de Dios no crecido, al pueblo de Dios que no tiene buenas raíces, al pueblo de Dios que no se ha desarrollado en el conocimiento de la palabra de Dios, el pueblo de Dios que no tiene las bases puestas en Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son los que son llevados, confundidos. Por eso, mis hermanos, nuestra tarea es evitar que el diablo se regordee, el diablo se sienta bien destruyendo. Y continúa diciendo la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hace poco estábamos hablando de lo que significaba Cristo como cabeza, o como mejor me gusta a mí decirlo, como cerebro del cuerpo, de quien todo el cuerpo, todos los santos, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y noten ustedes el hincapié que hace, que la ayuda es mutua. Yo necesito de mi hermano y mi hermano necesita de mí. Yo no, por ser pastor, puedo decir, bueno, yo no necesito de nadie, total, yo acá estoy puesto en el escalón más alto. No, un momento, hermano. Todos necesitamos del otro, todos necesitamos el aliento, el abrazo, el consejo, la exhortación, el llamado de atención, el amor puesto en acción del otro. Todos los necesitamos, mis hermanos. Dice, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo. Cada uno cumpliendo la función, cada uno estando donde Cristo quiere que estemos. Allí recibimos entonces podemos cumplir nuestra función, podemos realizarnos y ser de bendición y no de tropiezo para los otros. En segundo lugar, en este día quiero ver lo que es este punto 19 que dice allí en 1 Pedro 5, 1 al 4. Si usted tiene esta hojita, va a ver que por error allí dice 1 Pedro 5, 14. No, es 1 Pedro 5, 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así. 5, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mis hermanos, qué lindo es que aquí el Señor tiene que estar hablando de los ancianos, de los presbíteros. Para algunos no hay una gran diferencia entre ancianos y pastores, para otros los hay. Bueno, es un tema semántico, un tema de palabras, de idioma, a veces también, y de traducción, pero lo importante es esto. Aquí menciona la palabra anciano, líderes, y noten ustedes que dice aquí la palabra de Dios que Pedro, hablando a los ancianos, y dice, yo siendo uno con ellos, yo estando, literalmente dice coanciano, siendo anciano juntos con ellos. Dice aquí, soy también participante de la gloria que será revelada. Qué cosa hermosa, mis hermanos, nos esperan a los líderes del Señor, aquellos que cumplimos en el servicio del Señor. Qué privilegiados somos. El apóstol Pablo dice, y si usted nota aquí el tiempo en que está hablado, que soy también participante. No dice que seré participante, sino que soy participante de la gloria que será revelada. La gloria será revelada en la venida del Señor. La gloria será revelada cuando estemos por toda la eternidad con Él. Pero dice aquí que somos participantes hoy. El Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Estamos participando de su gloria ya hoy, a pesar de que en su plenitud lo veremos cara a cara
cuando estemos con Él. Ahora tiene aquí una palabrita que dice apacentar. Y es interesante que esto es una orden, es un imperativo. Apacentar. Esa es nuestra obligación. Apacentar la grey de Dios. Esta palabra grey muchas veces la usamos capaz porque la encontramos en algún himno o algo de la Biblia, como en este versículo o en algún versículo que continúa, pero grey es el ganado compuesto por animales pequeños, como podrían ser ovejas, podrían ser cabras, el ganado menor, como le decimos vulgarmente. Entonces dice aquí, apacentad las ovejas, el ganado de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Ahora, cuidado, no porque nos obliguen, no porque lo hagamos porque lo tenemos que hacer, sino, dice acá, voluntariamente. Y eso es muy importante en tenerlo en cuenta, mis hermanos. El servicio al Señor no lo hacemos porque nos pagan. El servicio al Señor no lo hacemos porque nos obligan. El servicio al Señor no lo hacemos porque nos metieron dentro de determinado sector, sino lo hacemos por amor al Señor, porque Él nos ha llamado, de Él esperamos, en Él compartimos su presencia, su gloria. Y dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No porque, bueno, si lo hago bien me van a pagar más. No, si lo hago bien y sé meterle la mano en el bolsillo a los otros, voy a tener más ganancia. No. Dice, sino con ánimo pronto, con buena voluntad, como podríamos traducir esta frase aquí, ánimo pronto, de buena voluntad. Porque el Señor nos ama y el Señor les ama también a ellos. El Señor nos pastorea para que nosotros podamos pastorear también. ¡Qué hermoso! No como teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rebaño, ejemplo de la grey. Dice aquí la palabra de Dios, no como teniendo señorío, no como siendo los dueños, no como aquellos que nos creemos que estamos para mandar y que tienen que obedecernos porque ellos son los sirvientes nuestros, nuestros esclavos. No, nosotros formamos parte de ellos. Por eso dice acá, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Mi hermano, que aquel que está bajo mi cuidado, aquel que le estoy enseñando, aquel que le estoy guiando, pueda ver en mi vida algo digno de ser imitado, algo digno de ver la presencia del Señor, la manifestación del Señor en mi vida. Que otros puedan decir, ¿cómo me gustaría ser como fulanito, como menganito? ¿Cómo me gustaría ser como mi maestro, como mi pastor, como ese anciano? ¿Cómo me gustaría ser como ese líder? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría imitarlo? Y dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida. ¡Qué promesa que hay, mis hermanos! Eso es lo que nos espera, eso es lo que Dios nos ofrece. No nos ofrece las banalidades de este mundo, las cosas que estamos a nuestro alrededor. No nos ofrece las cosas que tenemos que dejar, sino cosas eternas. Ahí cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, allí vamos a poder gozarnos y recibiremos esa corona que un día la volcaremos en su presencia en el fin de los tiempos, en la eternidad. Allí estaremos frente a Él ofreciendo las coronas como muestra el Apocalipsis. Y mis hermanos, en tercer lugar, allí en el punto 20, quisiera ver lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí no usa la palabra presbítero ni la palabra más indicada para pastores. Aquí usa la palabra que es indicada para líderes, para aquellos que les están dirigiendo, para los dirigentes de ustedes. Ahora, mis hermanos, yo creo que acá está hablando de todos aquellos que ejercen un liderazgo dentro de la iglesia, todos aquellos que tienen a su cargo personas,
para trabajar juntos, aquellos que tienen el privilegio de poderles enseñar a cada uno, aquellos que son dirigentes, líderes de los grupos, de los sectores en que la iglesia esté dividida en cuanto a trabajo, a funciones. Y dice aquí la palabra de Dios: acordaos de vuestros líderes, de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué responsabilidades tenemos, mis hermanos, aquellos que estamos al frente de los grupos, al frente de personas, aquellos que le hemos hablado de Cristo y han aceptado y nos están mirando? Porque dice aquí la palabra de Dios: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La fe de ese líder, de ese director. Mis hermanos, cuando las personas nos ven a nosotros, ¿tenemos cosas que son dignas de ser imitadas? ¿O son cosas que rechazan el otro? Cosas que ven como hablamos, como enseñamos, pero como vivimos es totalmente diferente. Mis hermanos, qué hermoso es que estos que están dirigiendo, estos que el Señor nos ha dado la posibilidad de estar dirigiendo un grupo, guiando, tengamos cosas dignas de ser imitados. Y dice el versículo 8, Jesucristo es, el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí nuevamente la palabra usada es los que están en vuestra dirección, vuestros líderes, aquellos que son dirigentes de ustedes. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y mis hermanos, qué hermosa enseñanza, la sujeción. Mi hermano, usted no puede estar hablando de aquel que le está enseñando, que le está dirigiendo, que le está guiando y no estar sujeto. El respeto, la sujeción, forma parte de la bendición. No solamente tengo que pensar que es mi maestro para darme la clase, es mi maestro para que yo le esté sujeto también, para que podamos obedecer lo que Él nos esté diciendo, no porque tenga un látigo, no porque nos va a disciplinar, no porque nos va a castigar, sino porque es aquel que está hablando puesto por Dios. Y si le reconozco como mi director, mi líder, mi dirigente, aquel que me está guiando, debo también tener sujeción a Él, como dice la palabra de Dios, para entonces que lo haga con alegría, con gozo, no lamentándose, no con tristeza al ver la reacción, a ver la insolencia, a ver la falta de respeto de aquellos que están bajo esa autoridad que el Señor ha puesto. Y ya para ir finalizando, allí en Colosenses capítulo 4, versículo 3, encontramos el punto 21 que dice lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios que podemos estar ayudando a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, a aquellos que nos están guiando. Podemos estar orando por ellos. El apóstol Pablo dice: ustedes estén orando por nosotros al mismo tiempo, para que el Señor nos abra puertas. Mis hermanos, qué hermoso es que podamos estar orando por el trabajo que cada director, cada líder está haciendo para la gloria del Señor. Estarlos cubriendo en oración. Yo como sujeto
al otro, lo primero que tengo que hacer es estar orando, estar bendiciendo sus vidas, estar pidiendo que el Señor en su misericordia le dé entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para que lo que diga, para que lo que enseña, para lo que vaya a hacer, lo pueda hacer con gozo, pero también con autoridad de la presencia del Señor. Que las puertas sean abiertas para que el Evangelio sea predicado, para que la enseñanza de Jesucristo pueda llegar, para que el contenido de la palabra de Dios allí esté presente en tantos que lo están necesitando. Entonces, mis hermanos, qué cosa hermosa es cuando no solamente podemos decir, me acuerdo de mi maestro, o hablo bien de mi maestro, sino puedo llevarlo a la presencia del Señor. Y dice acá, a fin de dar a conocer, para esto tenemos que orar, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora, sabemos, Pablo no estaba preso por haber robado a alguien, o por haber insultado, o por haber fallado alguna ley. Estaba preso por servir al Señor. Y allí estaba en Roma. Estaba quizás no tras de una reja, quizás estaba en su casa, pero no era libre. Él estaba sujeto a un control constante de la milicia romana. Pero allí él está diciendo, estén orando por mí, para que las puertas se puedan abrir y pueda yo estar predicando a cada uno que tengo la oportunidad, que me viene a ver o que yo puedo ver, para hablarle del Señor, del misterio de Cristo. Y mis hermanos, como tantas veces he dicho, la palabra misterio significa que es algo que solamente Dios lo puede revelar. No lo podemos revelar nosotros, no lo podemos, pero el Señor sí lo pudo hacer. Y es el misterio que estuvo escondido por los siglos y que fue revelado en la persona de Jesucristo. Ustedes oren, dice el apóstol Pablo, para que no haya traba en todo esto. Y dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. No solamente que hable, sino que lo que diga, el contenido de todo lo que diga, sea como debe ser dicho, como Dios quiere y como está en su corazón. Y mis hermanos, quiero finalizar con el resumen que hace aquí los que han hecho este material, que dice lo siguiente, un resumen de todo esto que hemos estado viendo durante este par de miércoles. Dice así la palabra de Dios: el compañerismo genuino tiene como su base principal el concepto de la participación mutua, tanto dar como recibir, entre los hermanos y hermanas en la familia de Dios. Necesitamos compartir con otros lo que Dios nos ha dado: perdón, posesiones, amor, su palabra, etc. Dios desea que vivamos en unidad y armonía los unos con los otros para ayudar a nuestro entendimiento de la relación entre creyentes. Dios usa la ilustración del cuerpo humano. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, el cual está compuesto de todos los creyentes. Así como existe la unidad y la diversidad entre los miembros de nuestro cuerpo, así también podemos encontrar la unidad y la diversidad entre cristianos. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial y particular en el cuerpo de Cristo. Aunque pertenecemos al cuerpo de Cristo que se desplaza por todo el mundo, es importante reconocer que Dios también desea que nos relacionemos con un grupo más pequeño de creyentes. Es al nivel local donde podemos congregarnos para la instrucción, el compañerismo, la adoración y el servicio. Mis hermanos queridos, oramos dando gracias al Señor por este tiempo que Él nos regaló. Señor, gracias por estas enseñanzas que salen de tu palabra. Gracias por el equipo que puedes formar y ha trabajado para que tengamos estas lecciones en nuestras manos. Y gracias por tu Espíritu Santo, sin el cual de nada serviría todo lo que decimos y todo lo que escuchamos. Te adoramos, te alabamos y declaramos a través de tu palabra que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, el Pastor de los pastores, oh Jesucristo, en cuyo nombre precioso estamos orando. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les rebendiga y les regale un hermoso día y un hermoso resto de semana.